México mítico, episodio 5. La bandera nacional, parte 3. Las banderas del México independiente. Antes de que Iturbide fuera proclamado emperador, la Junta Provisional Gubernativa ordenó, mediante decreto del 2 de noviembre de 1821, que el diseño del pabellón nacional tuviera un nopal naciendo de una peña que sale de la laguna, y sobre él, parada en su pie izquierdo, un águila con corona imperial. Además, instruyó que el pabellón nacional y las banderas del ejército fueran tricolores, adaptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado, o rojo, en franjas verticales y dibujándose en la blanca un águila coronada. Esta es considerada la primera bandera nacional, vigente entre 1821 y 1823, que incluye el orden de los colores y como escudo, al centro, el águila sobre un nopal, aunque en esta versión no aparece la figura de la serpiente. El 14 de abril de 1823, después de la caída del imperio de Iturbide, el soberano Congreso Constituyente ordenó, mediante decreto, confeccionar un nuevo símbolo patrio con base en la tradición indígena. Un águila mexicana parada en el pie izquierdo sobre un nopal, naciendo de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico, orlada por una rama de encino y otra de laurel, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia. Y en cuanto al pabellón nacional, que se conservara el utilizado hasta la fecha, con la única diferencia de colocar el águila sin corona, lo mismo que en el caso del escudo. Así, una vez que el Congreso se declaró a favor de la República, se ordenó la desaparición de la corona sobre la cabeza del ave por ser un elemento monárquico. Además, en los hechos, en las diferentes banderas el águila era vista de frente, con las alas extendidas, no como en la bandera actual, en la que aparece de lado. Con el paso de los años, esta bandera no fue suprimida o modificada en forma oficial por los sucesivos gobiernos centralistas o federalistas. Sin embargo, en la práctica sí se registraron múltiples diseños con tamaños y disposiciones de colores diferentes. De acuerdo con los estudiosos, en la época de la Reforma las insignias de los grupos liberales mostraban el águila mirando hacia el color verde, mientras que en las de los grupos conservadores miraba hacia el color rojo o a la derecha, tal y como debía ser de acuerdo con el criterio oficial. Durante el Segundo Imperio, la bandera siguió conservando sus tres franjas con los colores verde, blanco y rojo, pero en la franja blanca se incluyó el escudo imperial de Maximiliano de Habsburgo, con el emblema del águila de Anáhuac devorando una serpiente, sostenida sobre un opal soportado por dos grifos, o criaturas mitológicas, mitad águila, mitad león, característicos de la heráldica austriaca. En la parte inferior del escudo aparecía, en un listón verde, el lema Equidad en la justicia. Me parece importante destacar que este emblema tiene una organización muy similar a la del primer imperio. Aunque el águila no lleva la corona, su medallón sí va coronado. Además, lo entrecruzan un sable y un cetro y lo circunda el gran collar e insignia de la Orden Imperial del Águila Mexicana. De acuerdo con algunos estudiosos, Maximiliano trató de legitimar su poder invocando su pertenencia a la dinastía de los Habsburgo, su respeto a la independencia de México y la continuidad entre el primer y el segundo imperios, aspiración que también compartían los grupos conservadores, que argumentaban la necesidad de contar con un monarca para preservar la maltrecha soberanía mexicana, golpeada recientemente por la derrota ante los Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Luego de la caída del Segundo Imperio y de la restauración de la República, oficialmente siguió en uso la bandera definida en el decreto del 14 de abril de 1823, aunque en la realidad se le representó de una manera más o menos anárquica. No obstante, según los estudiosos, los diferentes diseños cuidaron de reafirmar los valores e intereses nacionales, ya que en todos se reintrodujo el águila sobre el nopal, devorando a la serpiente, simbolizando la resistencia, la fe y la unidad del pueblo mexicano. Además, en su esfuerzo por separar al Estado de la Iglesia, Benito Juárez instigó cambios en el simbolismo de los colores. Con el gobierno de Porfirio Díaz, el lábaro patrio no se modificó mucho. El águila se representó de frente con las alas desplegadas al estilo francés, está devorando a la serpiente y parada sobre un opal, rodeada con una corona de laureles. En cuanto al caótico uso que se había dado al lábaro patrio, no se hizo gran cosa.
pero sí se dio a la tarea de normalizar el uso del escudo nacional, que hasta entonces también había sido muy irregular. La historia se repitió con Venustiano Carranza, quien, mediante decreto del 21 de septiembre de 1916, dispuso que el águila se colocara de perfil izquierdo, con sus alas en posición de ataque, y conservara las características prehispánicas, conforme al decreto del 14 de abril de 1823. Sin embargo, la bandera no sufrió ninguna modificación en su forma, aunque ya se usaba más alargada que cuadrada. En 1934, al oficializarse un nuevo escudo para uso exclusivo en banderas, tampoco se tocó el asunto del lábaro patrio, por lo que éste siguió sin una caracterización oficial. No obstante, según algunas fuentes, parece que ese mismo año sí se instituyó un día oficial para su conmemoración, a iniciativa de un general del ejército. Sin embargo, otras señalan que fue un ciudadano quien en 1935 realizó esa propuesta. En cualquier caso, el Día de la Bandera como celebración nacional fue institucionalizado hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, y es el mismo que se realiza desde entonces el 24 de febrero de cada año. Por diferentes situaciones, igual que a lo largo de toda la historia nacional, las banderas usadas entre 1934 y 1968 sufrieron algunas variaciones, como la supresión del círculo exterior al escudo oficial, pero sin estandarizar ni sus colores ni sus dimensiones. Hasta el 17 de agosto de 1968, con la publicación de la Ley sobre las características y uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, se definieron de manera oficial, por primera vez en la historia, las características del lábaro patrio. En su artículo 8, dicho ordenamiento señala que la bandera nacional se caracteriza por un rectángulo dividido en 3 franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden, a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro tiene el escudo nacional, con un diámetro de 3/4 partes de dicha franja. La proporción entre anchura y longitud de la bandera es de 4:7. Podrá llevar un lazo o corbata de los mismos colores al pie de la moarra. La moarra es la punta de la lanza que se ubica en la parte superior del asta. El ordenamiento jurídico de 1968 tuvo vigencia hasta el año de 1984, cuando entró en vigor la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Sin embargo, en la nueva legislación no se registró ningún cambio en las características de los símbolos patrios. Hasta aquí dejamos este repaso de la génesis y el desarrollo de la bandera nacional. Ahora me parece oportuno que centremos la atención en los colores del lábaro, lo cual haremos en la parte 4 de este episodio.